Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias de la Empresa les da la más cordial bienvenida a la sesión pública de incorporación del licenciado Eduardo Casani como académico titular en el sitio Justo José de Urquiza. Se encuentran presentes miembros de número de la Academia, autoridades de la Universidad Argentina de la Empresa, representantes de importantes empresas e instituciones empresarias, familiares y amigos del nuevo académico. Seguidamente, el señor presidente de la Academia, doctor Eduardo de Zavalía, realizará la apertura de la sesión. Doctor de Zavalía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en este acto y voy a declarar abierta la sesión pública de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa para la incorporación de nuestro académico, el licenciado Eduardo Casani. Quiero señalarles de que he recibido algunas notas de distintas personalidades que se han excusado de asistir, pero quieren adherir a esta nominación, del jefe de gabinete Marcos Peña, del presidente de la Unión Industrial Miguel Acevedo, de Elisa Garber, directora de Biblioteca Nacional, de Ludovico Videla, presidente de la Fundación Mongeborn, de AE, Asociación Empresaria, y de Elisa Grossman, de UDESA. Es decir, todos ellos nos felicitan por este acto y adhieren a la nominación del licenciado Casani. Yo no voy a referirme a la personalidad de nuestro nuevo académico porque esa tarea está a cargo de Alejandro Estrada, que seguramente la va a hacer con la capacidad que siempre le sobra. Pero sí quiero señalar que es con gran satisfacción que la Academia incorpora a un hombre con la trayectoria y con la experiencia en el sector financiero que tiene Eduardo. Si vamos a vivir en un sistema capitalista, que parece ser una opción que hemos elegido, por lo menos por ahora, el sector del financiamiento, debemos comprenderlo, es la sangre, es el elemento esencial para que funcione todo el sistema capitalista. Si el sistema financiero no funciona, el sistema capitalista le va a costar enormemente tener la capacidad de desarrollarse, de proporcionar empleos y, en definitiva, de engrandecer al país y de mejorar la vida de sus habitantes. En ese sentido, tenemos serias preocupaciones. En estos días hemos escuchado mucho que somos un país vulnerable y lamentablemente debemos reconocer que es cierto. Y si examinamos esas vulnerabilidades que vamos encontrando, no hay una sola, hay varias, pero hay una que es una verdadera e inexplicable tradición de la Argentina, que es lo reducido de la bancarización del dinero en la Argentina. Es decir, el dinero está en dólares, el dinero está en cajas, o no sé dónde, pero lo cierto es que no está en el sistema bancario, y al no estar en el sistema bancario, no está ayudando a que el país camine y a que las cosas funcionen. La misión de los bancos, desde mi humilde punto de vista, es canalizar el ahorro de los ciudadanos que buscan reservar un poco de dinero para su vejez o para un determinado trabajo o para un determinado objetivo, y mientras ese dinero está reservado, a través del sistema bancario está sirviendo para que el país camine, para que las empresas tengan crédito para trabajar, para que la producción pueda financiarse, para que las ventas puedan financiarse en una empresa comercial. Eso no está ocurriendo. Por supuesto que hay razones de peso, tal vez la debilidad de nuestra moneda sea uno de los motivos que más perjudican, pero tengo el convencimiento de si no superamos esa situación, si el dinero no vuelve a fluir a los bancos y el crédito no está disponible para que el país crezca, va a ser muy difícil que podamos superar los escollos del momento. Por eso me alegro de tenerlo a Eduardo con nosotros.
seguramente con su experiencia, con todas las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, va a poder darnos elementos para poder luchar para que estas cosas cambien y mejoren. Algunas veces me han preguntado por qué hemos hecho una academia de ciencia de la empresa y por qué tenemos empresarios. Y siempre la explicación que yo he dado es que el empresario, a lo largo de su vida, en la que arriesga capital, trabajo y esfuerzo, va capitalizando, va aprendiendo, va comprendiendo una cantidad enorme de cosas que no es bueno que desaparezcan con él. Es bueno que queden de alguna manera como una herencia para que todas las generaciones que vienen puedan usufructuar de esa experiencia y acumular nuevas en beneficio de todos. Entonces le doy la bienvenida a Eduardo, le voy a pedir que se pare para poderle poner la insignia. Si llego. En fin, hay un problema técnico. ¿Cómo llegar a ponérsela? Pero bueno, se pudo hacer. Y le voy a entregar el diploma que lo acredita. Muchísimas gracias. El diploma que Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, le cedemos entonces la palabra a Alejandro para que nos haga la presentación del nuevo académico. Bueno, primero es un honor presentarlo a Eduardo, con quien en lo personal hemos conversado desde hace muchísimos años sobre los temas argentinos. Y Eduardo es un tipo de empresario difícil de encontrar, porque siempre ha tenido intereses generales, aparte de los particulares que le ha tocado administrar. Es decir, es un banquero que siempre estuvo viendo el riesgo argentino y teniendo posiciones bien firmes. Por eso le tocó pasar por episodios bien complicados en la profesión de banquero en la Argentina, que no es fácil. Eduardo es licenciado en Economía, recibido en la Universidad Católica Argentina. También hizo su escuela primaria y secundaria en el Cardenal Newman, que no quiere decir nada respecto a este gobierno. No es una alusión política, ¿no? No, pero te tragó 10 años ahí. Básicamente, desde muy joven entró a trabajar en el Banco Galicia, y fue pasando por todas las etapas de una persona que se iniciaba, hasta que llegó a la presidencia del banco. Tenía ahí solo 39 años. Muy pocos presidentes, y sobre todo de aquella época, a los 39 años llegaban con esa edad. También tuvo, por supuesto, en el banco tuvo una importancia enorme. Tuvo que resistir las grandes crisis, la recuerdo muy bien porque he hablado mucho con él durante esas crisis, y finalmente, durante estas etapas fue también presidente de ABA, que era la Asociación de Bancos Argentinos. Y ahí fue una persona muy importante en casi todas las crisis, porque tenía también posiciones firmes que le creaban sus enemigos y al mismo tiempo armonizaba también la convivencia bancaria. El papel de presidente de ABA fue muy importante y duró muchos años, casi 6 años aproximadamente. Y esto le dio mucha presencia pública y, por supuesto, una sensibilidad de los políticos para atacar, los políticos convencionales, y lo aguantó, que no es fácil, nada es fácil. Luego vino la crisis del 2001-2002, que también la soportó, crisis que fue complicadísima para todo el sistema bancario, realmente se estaba entre la vida y la muerte.
Y pasó por eso con la responsabilidad de ser el presidente del Banco Galicia. Más adelante pasó a presidir el grupo Banco Galicia, es decir, que ya no solo el banco, sino todas las empresas asociadas. El banco fue llevado a un nivel que hoy es de los bancos privados, colocando los negocios asociados de tarjetas de crédito, etcétera, seguros, llegó a una posición de gran relevancia. Es decir, yo diría que está entre los principales bancos, si no es el principal, de los bancos privados. Aparte, por supuesto, ha sido miembro de distintas instituciones, siempre muy dispuesto a cooperar desde esas instituciones con la cosa pública. Es para nosotros un honor tener un banquero con preocupaciones generales, que no es común, no hay muchos. Yo conozco muy poco, por lo menos. Y acá en la academia yo creo que nos va a poder dar una mano muy importante, como dijo Eduardo, en lo que es la estructura del sistema financiero en la Argentina, que ha quedado totalmente disminuido, por lo cual el crédito es un factor escaso, y sin el crédito ningún país puede funcionar. Así que no quiero decir mucho más, porque casi todos ustedes conocen su desempeño. Nos alegra enormemente tenerte entre nosotros, y te agradecemos que hayas aceptado. Nada más. Bueno, Eduardo, te invitamos entonces. Bueno, queremos escuchar tu disertación. Gracias. Bueno, yo escribí algunas ideas para esta reunión, pero primero quiero decir que con gran satisfacción recibo la noticia de que he sido nombrado académico titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Es para mí un verdadero honor haber sido distinguido con este nombramiento y espero poder estar a la altura de esta designación. Solicité ser presentado por Alejandro Estrada, pues fue él quien me enseñó los primeros conceptos de economía que despertaron en mí un sostenido entusiasmo y vocación por esta ciencia. En mis primeros pasos, yo creía que mi vocación era la ingeniería, pero mi padre, que era ingeniero, me convenció de que la carrera de moda en ese momento era la economía, y entonces me metí en economía. Como verán, no estaba muy convencido yo de mis principios, y al principio estaba un poco perdido y recurrí a Alejandro, quien me enseñó allá en la editorial Estrada, hace muchísimos años, los conceptos fundamentales de economía, y me inyectó, me inoculó el bichito de la economía que me ha durado toda la vida hasta ahora. Así que gracias, Alejandro. Pero el tema que propongo abordar lo titulé Avatares de un empresario, que espero sea de interés para esta distinguida audiencia. Quiero empezar contándoles una breve historia de un empresario, mi abuelo Manuel Escasani. Nació en Barcelona en 1869 y junto a su hermano Ramón llegó a Buenos Aires en 1886 con el oficio de relojero que había aprendido en los talleres de relojería de esa ciudad catalana. Instaló rápidamente su pequeño local en Avenida Rivadavia y Florida, que según relata su autobiografía, tenía una cortina en la pared de atrás para dar la impresión que el local continuaba. Dormía con un colchón abajo del mostrador. Al poco tiempo, gracias a su trabajo intenso y eficiente, Escasani había acumulado un pequeño capital que le permitió ampliar su actividad a la joyería, rubro en el que pasó a destacarse a medida que más y más clientes eran atendidos por este joven. Desarrolló así una empresa
Casa Escasani Sociedad Anónima, y muchos de ustedes recordarán, que en pocos años llegó a tener 14 sucursales en las mejores esquinas de las principales provincias. Los talleres de relojería y joyería se destacaron rápidamente. Se importaba gran parte de las máquinas de relojes de Suiza, donde la empresa tenía acuerdos comerciales con las principales relojerías de ese país, y luego se diseñaban los cuadrantes, las agujas y el resto del reloj. Se vendieron 15.000 relojes despertadores con la marca Escasani en un año, a título de ejemplo. La empresa llegó a tener 1.100 empleados, con un sistema de participación en las ganancias. Solo podían ser accionistas los empleados. E incentivos que hace unos años merecieron la atención de la Universidad de Harvard, quien me contactó a los efectos de crear este case study, desarrollado por mi abuelo, un autodidacta. Manuel Escasani fallece en 1948 a los 79 años. Personalmente nunca llegué a conocerlo, pues yo nací en 1950. En 1905, un grupo de empresarios de la comunidad española en Buenos Aires, casi todos gallegos, crea el Banco de Galicia e invitan a mi abuelo a formar parte que, aunque catalán, ya gozaba de un gran prestigio en plaza. Era un banco muy pequeño, donde Manuel fue presidente del directorio en 1920. Ahí fue a parar mi padre, Eduardo, el menor de la familia, quien luego convoca a Hernán Ayerza y Oscar Brown Menéndez para hacer un aumento de capital, y así comienza esta segunda saga que la dejaré para otra oportunidad. Esta apretadísima síntesis tiene, sin embargo, algunos momentos de gran tristeza. En 1987 tomamos la decisión de cerrar Casa Escasani. Aunque la empresa no tenía deudas, ya habíamos vendido 2 propiedades importantes para mantener el negocio, que venía con pérdidas en los últimos años. Es que ya proliferaban los negocios tipo boutique, atendidos en general por sus dueños. Había mucha mercadería que entraba de contrabando, y estos negocios trabajaban mucho en negro, lo que sacaba del mercado a los negocios tipo grandes tiendas, donde los grandes salones eran atendidos por personal calificado, y por supuesto estas casas cumplían con todas las reglamentaciones de la aduana, impuestos laborales, etc. Se vendía lo mismo o parecido en el local de al lado, pero a un precio menor. Esto produjo el cierre de muchas de estas casas, Gatti Chávez, Harrods, etc. Casa Escasani tenía entonces 890 empleados, muchos de ellos con mucha antigüedad. El estado de alta solvencia de la empresa, propiedades, inmuebles muy valiosos, mercadería, etc., y sin pasivos, permitió poder sobrecompensar a los empleados y distribuir el remanente entre los accionistas, luego de 101 años de existencia. Muchas preguntas surgen de esta experiencia y también muchas lecciones. ¿Hubiera sido posible reconvertir el negocio? ¿Fue acertada la decisión? Etcétera, etcétera. ¿Se produjo el síndrome de la fábrica de sombreros? Es decir, ya nadie los usa. Seguramente ha sido una combinación de hechos que, sumados a las típicas dificultades de las empresas familiares con 3 o más generaciones, explica la decisión tomada. La aparición de los relojes digitales, muchos de fabricación japonesa, a precios bajísimos y de alta calidad, desplazó casi completamente al reloj tradicional. El bajo valor de estos productos no justificaba las estructuras pesadas de venta. Hoy los jóvenes casi no usan reloj pulsera, tienen el celular. Siempre me atrajo Schumpeter como un economista que conocía, a mi juicio, la idiosincrasia de lo que es un empresario y que le ayudó a explicar sus teorías sobre los ciclos económicos, cortos, largos, etc. Una de sus teorías más conocidas, la destrucción creativa, que, como ustedes recordarán, de las empresas que cierran por no poder competir y son reemplazadas por otras que nacen más competitivas, más eficientes, aumentando la productividad de la economía en general y, por lo tanto, el bienestar de la sociedad.
Este proceso es aún observado como un indicador importante en la mejora de la productividad de una economía, aunque Schumpeter distinguía entre desarrollo y crecimiento. Este último es meramente el incremento aditivo explicado por la teoría neoclásica. El primero, el desarrollo, es la verdadera esencia del capitalismo, es decir, discontinuidad, alteración, novedad. Solo el emprendedor puede producir este proceso. La voluntad de transformar las condiciones existentes, superar obstáculos y romper con las rutinas, ir contra la corriente y crear cosas nuevas, caracteriza al emprendedor schumpeteriano. Los emprendedores no son en sí mismos gerentes ni administradores ordinarios de una empresa, ni tampoco técnicos, sino hombres que, actuando intuitivamente en situación de incertidumbre, sin todas las cartas en la mano, llevan a la práctica nuevas posibilidades económicas. El simple deseo de acumular riqueza no es la conducta que mueve al empresario, sino, según Schumpeter, una forma específica del fenómeno del liderazgo. El empresario es, desde el punto de vista de la racionalidad económica capitalista, una figura escasamente racional. Repito esta frase porque creo que es importante. El empresario es, desde el punto de vista de la racionalidad económica capitalista, una figura escasamente racional. Y seguramente Schumpeter no conocía a muchos empresarios argentinos, porque si no se hubiera dado cuenta que eran mucho menos racionales de lo que él creía. Para que la destrucción creativa se transforme en un movimiento virtuoso, es necesario que las empresas que nazcan sean mejores que las que mueren, y no las que mejor evaden o esquivan las leyes. Para ello es necesario mantener estables las reglas de juego. Los cambios permanentes en las reglas de juego han sido la principal característica de los últimos 70 años en la Argentina. Esto impacta directamente en la posibilidad de predecir futuros escenarios, afectando directamente a las empresas y a todas las decisiones relacionadas con los proyectos de mediano y largo plazo, es decir, con la inversión y por lo tanto con el crecimiento económico. En todos los países que han experimentado crecimientos sostenidos por décadas, se observa que el mantenimiento de las reglas de juego es el factor esencial que explica estos fenómenos. De ninguna manera puede entenderse estos ciclos como producto de un cambio en la esencia de las personas. Decía David Hume en el siglo XVIII, no podemos pretender cambiar algo material de la naturaleza humana, solo podemos cambiar las circunstancias en que se desenvuelve. La idea que los argentinos somos distintos y debemos cambiar es no solamente presuntuosa, sino además equivocada. El argentino que va a Miami o a Punta del Este y frena frente a una luz roja no lo hace porque cambió su esencia, sino porque cambió el sistema, las reglas de juego. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos. Rousseau sostenía que el hombre era bueno en sus orígenes, pero que el derecho de propiedad, entre otras cosas, lo corrompió y así comenzaron las guerras entre los países, etcétera, etcétera. Y el hombre se volvió malo. Era necesario entonces volver al bon sauvage, al buen hombre. En esta línea de pensamiento lo siguieron Kant, Hegel y el propio Marx. El fracaso del comunismo es el fracaso del proyecto de convertir al hombre en ese bon sauvage, cambiando de raíz su propia esencia, la búsqueda de su propia felicidad. En contraposición a esta línea de pensamiento franco-germana, surgen los anglosajones, representados, entre otros, por Hume, Locke, Madison y otros, entre los cuales debemos incluir al propio Alberdi, sosteniendo que son los derechos individuales del hombre, la búsqueda de su propia felicidad, el derecho de propiedad, la libertad de expresión, etc., los elementos fundamentales para la obtención del bien común y no pueden ser cambiados, pues constituyen la propia esencia del ser humano. Estas ideas han sido plasmadas en las respectivas constituciones de estos países, el nuestro inclusive, e implementadas a través del mantenimiento del rule of law,
que no debería sorprendernos que no tenga traducción a nuestro idioma, pero que yo traduciría como el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, aunque para los pensadores americanos se refería más a la protección de los derechos de las minorías por parte de la Corte Suprema a través del Judiciary Review, es decir, la defensa de los derechos individuales que están en la Constitución. Los argentinos no somos una raza distinta del resto del planeta. Necesitamos un gobierno que cumpla y haga cumplir los preceptos constitucionales sin importar si son más de izquierda o de derecha. El mantenimiento de este sistema en el tiempo y la defensa a ultranza de estos principios es el único camino para que nuestro país alcance un crecimiento sostenido. El rule of law se ha violado sistemáticamente en Argentina y ha producido el cierre y la quiebra de miles de empresas que hubiesen sido viables de no haber ocurrido esto. La falta de una moneda es uno de los principales contratos que Argentina no logra cumplir en las últimas décadas. Han sido los sucesivos gobiernos de nuestro país los responsables de violar estas reglas en forma sistemática, trasladando al sector privado las consecuencias de su accionar y confinando a toda la sociedad a un estancamiento por décadas. Es indudable que a través de la propaganda y el uso de ciertos medios, algunos políticos han logrado trasladar para la opinión pública parte de esta responsabilidad al sector privado y en particular a los empresarios. Es en este escenario donde el empresario argentino ha tenido que adaptarse, despreciado por una sociedad que no comprende que el crecimiento del sector privado es la única forma de terminar con la pobreza estructural. Al decir de Winston Churchill, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, y muy pocos lo miran como al caballo que tira del carro. Como dije al principio de estas breves reflexiones, es un honor poder sumarme a este distinguido grupo y nuevamente les agradezco sinceramente esta designación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo tengo que agradecerle especialmente a Eduardo, que nos ha dejado algo que en la academia valoramos enormemente, que son motivos para pensar. Es decir, no sé si nos dio muchas soluciones. Tengo una cierta impresión de que no. Pero sí nos ha dejado profundos motivos para pensar. Comenzando por una experiencia de otras épocas de la Argentina y de otra vida argentina que permitía el surgimiento de ideas, la valorización del trabajo y la generación de las empresas y las experiencias también de esta otra época donde parecería que nos hubiéramos emperrado un poco en correr el camino inverso. Las reflexiones son válidas, las tomamos, es bueno que pensemos cómo salir de toda esta situación y cómo unirnos para conducir al país y sacarlo de todos esos defectos que hemos ido acumulando a lo largo de la vida y de los gobiernos. Nos incumbe a todos, algunos que ya estamos más cerca del final que del principio, pensamos que no es demasiado lo que podemos hacer, pero debemos hacerlo, y los jóvenes, que acá hay varios que nos están mirando, que tomen la bandera con toda la energía y la saquen para adelante. Muchísimas gracias a todos.